Hola, bienvenidos a Rechen-san. El cerebro humano ha experimentado una increíble evolución a lo largo de millones de años, desarrollándose desde estructuras primitivas hasta convertirse en el órgano complejo y sofisticado que conocemos hoy en día. Esta evolución ha sido fundamental para el surgimiento y desarrollo de la inteligencia humana, así como para nuestras habilidades cognitivas y emocionales. Hace millones de años, los ancestros humanos tenían cerebros mucho más pequeños en comparación con los cerebros modernos. A medida que evolucionamos, se produjeron cambios significativos en la estructura y tamaño del cerebro, especialmente en el área conocida como neocórtex. Esta región es responsable de funciones cognitivas superiores, como el pensamiento abstracto, el lenguaje y la planificación. Uno de los hitos clave en la evolución cerebral fue la expansión de la corteza prefrontal. Esta región, que se encuentra en la parte frontal del cerebro, está asociada con la toma de decisiones, el razonamiento complejo y la regulación emocional. La corteza prefrontal es especialmente desarrollada en los humanos y juega un papel fundamental en nuestras capacidades cognitivas y sociales avanzadas. Otro aspecto importante de la evolución cerebral es el desarrollo del lenguaje. El lenguaje es una capacidad distintiva de los humanos y está estrechamente relacionado con el funcionamiento del cerebro. A medida que nuestro cerebro evolucionaba, se desarrollaron áreas especializadas para el procesamiento del lenguaje, como el área de Broca y el área de Wernicke. Estas áreas nos permiten comprender y producir lenguaje de manera fluida y han sido fundamentales para la comunicación y la transmisión de conocimientos a lo largo de la historia humana. La evolución del cerebro también ha estado marcada por la adaptación a diferentes entornos y desafíos. Por ejemplo, se ha observado que los cerebros de los cazadores-recolectores modernos, como los Andeáfrica, tienen una mayor capacidad de atención y una memoria espacial más desarrollada en comparación con los cerebros de las personas que viven en sociedades industrializadas. Esto sugiere que nuestro cerebro es altamente plástico y puede adaptarse a diferentes condiciones de vida. El desarrollo de herramientas y tecnologías a lo largo de la historia también ha influido en la evolución cerebral. La invención de la escritura, por ejemplo, permitió la transmisión y acumulación de conocimientos a través de generaciones, lo que a su vez influyó en la forma en que nuestro cerebro procesa la información y almacena la memoria. En tiempos más recientes, la tecnología ha seguido desempeñando un papel en la evolución cerebral. La era digital ha traído consigo nuevos desafíos y oportunidades para el cerebro. Por un lado, el acceso a una gran cantidad de información en línea ha requerido que nuestro cerebro desarrolle habilidades de selección y procesamiento de información. Por otro lado, el uso excesivo de dispositivos electrónicos puede afectar negativamente la atención y la concentración. En resumen, el cerebro humano ha experimentado una fascinante evolución a lo largo de la historia, desde sus orígenes en nuestros antepasados primitivos hasta el cerebro complejo y adaptable que poseemos hoy. A continuación te proporcionaré los 10 consejos para mantener tu cerebro en forma y saludable. 1. Mantén una alimentación saludable. Los nutrientes esenciales, como las vitaminas del complejo B, los antioxidantes y los ácidos grasos omega 3, son fundamentales para el funcionamiento óptimo del cerebro. Alimentos como las frutas y verduras proporcionan antioxidantes que ayudan a proteger al cerebro del daño oxidativo causado por los radicales libres. Las proteínas magras, como el pescado, las aves de corral y las legumbres, son importantes para el desarrollo y mantenimiento de las células cerebrales. Los carbohidratos complejos provenientes de granos enteros proporcionan una fuente de energía constante al cerebro. Las grasas saludables, como las presentes en el aceite de oliva, los aguacates y los frutos secos, ayudan a mantener la salud de las membranas celulares del cerebro. 2. Realiza ejercicio regularmente. El ejercicio aeróbico promueve el flujo sanguíneo al cerebro, lo que aumenta la entrega de oxígeno y nutrientes esenciales. El ejercicio estimula la liberación de sustancias químicas en el cerebro, como las endorfinas, que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés, lo cual beneficia la salud mental. Estudios han demostrado que el ejercicio regular está asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. El ejercicio también promueve la formación de nuevas conexiones neuronales y la plasticidad cerebral, mejorando la capacidad de aprendizaje y memoria. Además, el ejercicio físico regular ayuda a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes que pueden afectar negativamente la salud cerebral. 3. Duerme lo suficiente. Durante el sueño, el cerebro procesa y consolida la información aprendida durante el día, mejorando la retención de la memoria. La falta de sueño puede afectar negativamente la atención, el razonamiento, la resolución de problemas y la toma de decisiones. El sueño adecuado promueve el equilibrio de las hormonas relacionadas
relacionadas con el apetito y el metabolismo, lo que contribuye a mantener un peso saludable y prevenir enfermedades que pueden afectar el cerebro. Estudios han demostrado que la falta crónica de sueño se asocia con un mayor riesgo de enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. El descanso adecuado también ayuda a regular el estado de ánimo y reduce el estrés, lo que favorece el rendimiento cognitivo. 4. Mantén tu mente activa. La estimulación cognitiva regular ayuda a fortalecer las conexiones neuronales y mantener el cerebro en forma. Leer libros, resolver acertijos y aprender nuevas habilidades desafiantes estimulan diferentes áreas del cerebro y promueven la neuroplasticidad. La actividad mental constante puede retrasar el deterioro cognitivo asociado con la edad y reducir el riesgo de desarrollar enfermedades como el Alzheimer. El aprendizaje continuo fomenta la curiosidad, la creatividad y la capacidad de resolución de problemas, habilidades fundamentales para el rendimiento cognitivo. Mantener la mente activa también puede mejorar la autoestima y proporcionar una sensación de satisfacción y bienestar. 5. Socializa. Las interacciones sociales estimulan el cerebro y promueven la salud mental. El contacto social regular puede reducir el riesgo de depresión y ansiedad. Participar en actividades sociales y mantener relaciones cercanas con amigos y familiares ayuda a ejercitar habilidades cognitivas como la memoria, la atención y la empatía. La conversación y el debate estimulan el pensamiento crítico y la agilidad mental. El apoyo social y la conexión emocional contribuyen a un mayor bienestar emocional, lo que a su vez mejora el rendimiento cognitivo. Las actividades sociales también pueden proporcionar nuevos estímulos y experiencias, lo que es beneficioso para el aprendizaje y la salud cerebral en general. 6. Controla el estrés. El estrés crónico produce cambios en el cerebro que pueden afectar negativamente la memoria, la concentración y el estado de ánimo. El manejo efectivo del estrés a través de técnicas como la meditación, la respiración profunda y la relajación muscular puede reducir la producción de hormonas del estrés y promover la salud cerebral. La reducción del estrés también mejora la calidad del sueño y favorece una función cognitiva óptima. El estrés prolongado está asociado con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares que pueden afectar la salud del cerebro debido a la reducción del flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno. Al manejar el estrés de manera adecuada, se promueve un mejor estado de ánimo, la toma de decisiones reflexivas y una mayor capacidad para enfrentar los desafíos. 7. Desafía tu memoria. Al realizar ejercicios de memoria, como recordar listas de palabras o números, se estimulan las áreas cerebrales responsables del almacenamiento y recuperación de la información. El desafío constante a la memoria ayuda a fortalecer las conexiones neuronales y mejora la capacidad de retención de la información. La práctica regular de ejercicios de memoria puede retrasar el deterioro cognitivo relacionado con la edad y disminuir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. Estos ejercicios también mejoran la concentración y la atención, lo que favorece el rendimiento cognitivo en otras tareas diarias. Mantener una memoria aguda proporciona una sensación de confianza y bienestar y facilita el aprendizaje y la resolución de problemas. 8. Aprende cosas nuevas. El aprendizaje continuo promueve la creación de nuevas conexiones neuronales y la formación de sinapsis en el cerebro. Aprender nuevas habilidades, como tocar un instrumento musical o aprender un nuevo idioma, desafía al cerebro y mejora su plasticidad. Estudios han demostrado que el aprendizaje a lo largo de la vida está asociado con un menor riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades como el Alzheimer. El aprendizaje de nuevas habilidades también fomenta la adaptabilidad mental y la capacidad de pensar de manera creativa. Participar en actividades de aprendizaje estimulantes aumenta la motivación y la autoestima, lo que contribuye a un estado mental positivo y saludable. 9. Evita el sedentarismo mental. Pasar largos periodos de tiempo frente a pantallas de televisión o dispositivos electrónicos sin un propósito específico puede llevar a una disminución en la estimulación cognitiva. Estas actividades pasivas no desafían activamente al cerebro ni promueven el aprendizaje o la retención de información. En cambio, dedicar tiempo a actividades estimulantes como la lectura, los juegos de mesa o los hobbies creativos mantiene el cerebro activo y comprometido. Estas actividades pueden mejorar la concentración, la atención y la agudeza mental. Al limitar el tiempo de sedentarismo mental, se fomenta una mayor participación cognitiva y se brinda la oportunidad de explorar nuevos intereses y habilidades. 10.
10. Cuida tu salud general. El mantenimiento de una buena salud física, como controlar la presión arterial, la diabetes o el colesterol, es crucial para el bienestar del cerebro. Las enfermedades cardiovasculares y las condiciones crónicas pueden afectar el flujo sanguíneo y el suministro de oxígeno al cerebro, lo que puede conducir a problemas cognitivos. Adoptar un estilo de vida saludable, que incluya una dieta equilibrada y ejercicio regular, contribuye a mantener un peso saludable y reduce el riesgo de enfermedades que pueden afectar el cerebro. Además, mantener una salud mental adecuada, a través de la gestión del estrés y la búsqueda de apoyo emocional, es esencial para el funcionamiento óptimo del cerebro. Cuidar la salud general es un enfoque holístico que beneficia tanto al cuerpo como al cerebro, proporcionando una base sólida para el bienestar y la salud cognitiva. Recuerda que estos argumentos son generales y se basan en la evidencia científica disponible. Es importante adaptar estos consejos a tus circunstancias personales y buscar orientación médica si tienes preocupaciones específicas relacionadas con tu salud cerebral. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya servido de ayuda. Hasta la próxima.